Cordiales saludos, bienvenidos a una nueva clase de comunicación oral y escrita 2. Soy Herminia García. En la clase anterior hemos conversado, hemos aprendido sobre narración, sus partes, sus elementos, sus cualidades. Y en esta ocasión vamos a enfatizar, vamos a profundizar sobre el mismo, tomando otro contenido muy interesante que nos facilitará la redacción y de alguna manera mejorar nuestra comunicación. En esta ocasión tenemos los siguientes contenidos: cohesión textual, tipos de cohesión, mecanismos de cohesión, cohesión gramaticales, endofórica y exofórica, referencia, anáfora y catáfora, conectores, elipsis. Tenemos también una tira cómica. ¿Podemos leer juntos? Sí, señora. A él le gustó mucho el libro. ¿Tienes algunas historias donde la princesa besa al sapo y se convierte en perro? Sí, señora, eso haría una buena historia, ¿no? Es tan obvio. ¿Alguna vez narraron su historia? Crearon su historia. ¿Tienen inconvenientes para redactar? ¿Cuál crees que es el mejor momento para redactar? La escritura es un oficio que se puede aprender. Cuando escriben su mensaje o su lenguaje escrito representa su lenguaje hablado, ¿qué tipo de texto redactan? ¿Le gustaría aprender un poco más? Para que podamos seguir aprendiendo sobre redacción, vamos a tener el siguiente contenido, que es la cohesión. Por cohesión se entienden las relaciones de conexión que se establecen entre los diferentes elementos del texto. Tipos de cohesión. Existen dos formas básicas de cohesión, la léxica y la gramatical. Asimismo, podemos incluir el uso de conectores como recursos para lograr cohesión. Tenemos entonces la cohesión léxica y la gramatical y los conectores. Formas de cohesión: gramatical, referencia, elipsis y sustitución. La léxica, donde tenemos la sinonimia, repeticiones y las cadenas cohesivas. Luego están los léxicos gramaticales o léxico gramatical, donde se encuentran los conectores. Mecanismo de cohesión. Mecanismos de cohesión gramaticales, endofórica y exofórica. Referencia, conectores, elipsis y léxicos. En los léxicos encontramos repeticiones, sinonimia, hiperonimia e hipominia, cadena semántica. Cohesión gramatical endofórica. La endofórica designa la relación biunívoca que se establece entre ciertas unidades o expresiones lingüísticas y un elemento que ya ha aparecido o aparecerá más tarde en el texto oral o escrito. Con ella se señalan, pues, entidades que se encuentran dentro del texto, por contraste con la referencia. Referenciales endofóricas pueden clasificarse según señalen. Cuando señala a persona se puede sustituir en el texto por él, su, se, si, consigo. Cuando hablamos de tiempo podemos usar entonces, en ese momento, el mismo día, poco antes, el día anterior, el día siguiente, poco después, una semana más tarde, etc. Si ocurre en un espacio podemos hablar con estos vocablos. Allí, ese, ir, al espacio mencionado en el texto, por supuesto. Eso entiende. Hablamos ya de endofórica.
que es dentro del texto. Ahora veremos exofórica. El elemento sustituido se encuentra fuera del discurso. En este ejemplo podemos notar, le pedí un peine. No sabemos quién es el que tiene el peine. ¿A quién se le pide? Solo podemos conocer o saber por el contexto. Por eso se dice que es fuera del texto, que no se encuentra dentro del texto, no se subentiende. Es distinto que la endofórica. En la endofórica aparece dentro del texto. Bien. Tenemos otros ejemplos para reafirmar o para enfatizar de la endofórica. En esta oración se determinó hace una semana en esta sala. Este sería un elemento endofórico o endofórica anáfora, ya que establece un elemento que ya ocurrió. Ejemplo, la directora dijo que la llames. La directora ya dijo. Pero acá ya no aparece la directora, sino se reemplaza por la. Ana y Luis son novios. Lo mismo ocurre en este ejemplo. Ana y Luis desaparecen y aparecen ella y él. Ella es romántica y él un vividor. Lucía Robles, aquella que fuera mi amiga, está gravemente enferma. Juan olvidó su parlamento. Lo notamos enseguida. Parlamento desaparece y aparece lo. Lucía Robles desaparece y aparece aquella. Vamos a sintetizar que la endofórica son anáfora y catáfora, y estas señalan cualidades que están dentro del enunciado. La anáfora se sustituye una palabra que ya ha aparecido en el texto, y en la catáfora la palabra que se sustituye aún no ha aparecido en el texto. La anáfora significa repetición. Estas dos, anáfora y catáfora, ayudan a que nosotros nos repitamos tantas palabras en un texto. La catáfora. ¿Qué es una catáfora? Vamos a volver a repetir que es un procedimiento similar a la anáfora, pero con el sentido contrario es la catáfora, que es la utilización de un término en reemplazo de otro que todavía no se utilizó. Se produce cuando se incorporan términos que aluden a elementos que se van a mencionar después como referente. Ejemplo, estas me dan asco, pero pronto mataré a esas cucarachas. Acá se le menciona ya las cucarachas antes de que aparezca. Cuando veas a tu hermano, dile que quiero hablarle. Cuando usamos la catáfora, vamos a decirlo de esta manera. Sin la catáfora sería así. Cuando veas a tu hermano, di a tu hermano que quiero hablar a tu hermano. ¿Notan la diferencia entonces? Exofórica. Vamos a volver a reafirmar, a repetir, a recalcar. Con ejemplo, se lo pidió el peine. Obedecele a tu padre. Nosotros somos parte esencial de la Universidad Nacional del Este. ¿Quiénes somos nosotros? Los docentes, los estudiantes, los funcionarios administrativos. Por eso decimos que es fuera del texto la exofórica, pero también se subentiende. Anáfora, volvemos a mencionar que son aquellos elementos que tienen la función de evitar la permanente repetición de palabras. La anáfora es un elemento del discurso que se utiliza en referencia de algo que ya se dijo. Los niños que estaban en el jardín sonreían. María no se rinde, ella es una luchadora.
Clases de conectores. Vamos a nombrar algunos. Referencia, resumen, finalidad, condición, adición, causa, ilustración, concesión, consecuencia, temporalidad, oposición, orden o secuencia. De adición son las palabras que suman, son aquellos que permiten añadir información, seguir hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales. Algunos son igualmente por añadidura, otro caso más a continuación, sumado a, de la misma manera, también por otra parte, más aún, en otro orden de cosas, incluso paralelamente al mismo tiempo. De consecuencia, introducen en acciones o hechos que son consecuencia o resultado de otras acciones o hechos. En consecuencia, por tanto, de ahí que, por ende, por eso, por lo que, entonces, de manera que, por esta razón, por lo que sigue, por consiguiente. De ilustración son los conectores que permiten desarrollar de modo más preciso una idea mediante aclaraciones, reformulaciones, precisiones, ejemplos, etc. A saber, o sea, esto es decir, por ejemplo, mejor dicho, en otras palabras. De condición, presentan acciones o hechos cuya realización o no realización es necesaria para que se cumpla otra acción o hecho. Sí, con la condición de que, en caso de, a menos que, siempre que. De orden secuencia, se utilizan para exponer de modo ordenado una serie de ideas o argumentos, ya sea simplemente estableciendo una secuencia o bien jerarquizando las ideas de acuerdo con su importancia. Tenemos en primer lugar, sobre todo, por otra parte. De oposición o adversativos. Introducen ideas opuestas, contradictorias o incompatibles. Pero si no, más no tenemos que confundir con adverbio porque adverbio lleva tilde, se grafica, aunque, sin embargo, por el contrario, sino que, antes bien. De finalidad. La finalidad, el objetivo, el propósito de una acción. Para, con el fin de, para qué, al fin de qué, con la finalidad de. De resumen, se utiliza para acabar o finalizar un razonamiento. En resumen, en conclusión, en síntesis, en definitiva, sintetizando, para concluir, en suma, resumiendo. De temporalidad o temporales. Permiten situar acciones o hechos en el tiempo. De anterioridad, antes, hace tiempo, anteriormente, tiempo atrás, antes de que, inicialmente, en primer lugar, antes de que. Simultaneidad, en este preciso instante, al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez, fue entonces, cuando, actualmente, mientras, simultáneamente. De posterioridad, más tarde, luego, después, con el paso del tiempo, posteriormente, finalmente, hace mucho tiempo. Conectores causales. A raíz de esto, en consecuencia, a causa de, por esto, por lo tanto, por ello, por eso, ya que, y así, consecuentemente, porque, puesto que, así es que, por consiguiente. Y ahora hablaremos sobre elipsis. Vamos a recordar que la elipse o construcción elíptica es una figura retórica que consiste en omitir voluntariamente elementos de la oración que se sobreentienden por el contexto. Es la omisión de uno o más elementos en una oración enunciado o texto. Vamos a explicar con ejemplo. Algunos estudiantes entregaron la tarea a tiempo, otros una semana después. Acá ya se omite la palabra estudiante porque ya se da a entender sin volver a repetir. Algunos estudiantes entregaron la tarea a tiempo, otros estudiantes una semana después sería. El vuelo hacia España despegó
despegó a tiempo, pero el vuelo hacia Hong Kong con 1 hora de retraso. Notamos también aquí una sola vez el uso de esta palabra, despegó. Despegó. ¿Ven? El vuelo hacia España despegó a tiempo, pero el vuelo hacia Hong Kong despegó con 1 hora de retraso. Este sería sin la palabra una vez usada nada más, y acá en el segundo se vuelve a repetir. Sin la elipsis sería este ejemplo y este ejemplo. Vamos a sintetizar. Tendremos por referencia anáfora. En la anáfora se reemplaza la palabra por otra. En la catáfora se anticipa una palabra antes que aparezca el hecho. En la elipsis se omite o se suprime. Vamos a finalizar y decir que la cohesión es una propiedad esencial y muy importante que debe poseer cualquier tipo de texto para lograr comunicar lo que pretende. Cuando un texto no posee una correcta relación entre las oraciones o enunciados o no son adecuados, se habla de un texto sin cohesión. Y no tiene armonía. Si le falta cohesión, no va a tener armonía y va a ser muy difícil entender el mensaje, tanto oral como escrito, porque es necesario para que haya una buena comprensión la cohesión. Por eso una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento, según Voltaire. Y terminando, les quiero recordar que deberán hacer su tarea. Esa tarea de 10 puntos. Ustedes ganarán si llegan a hacer en su totalidad. Les deseo feliz resto de jornada.